innovación y democratiza conocimiento. Con fundamento, con fundamento. Si quieres descubrir nuevas historias, conéctate con fundamento. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso. Una expresión de gratitud por permitirnos compartir este momento que seguramente nos reconcilia con el pasado, con el presente, con el futuro. Una expresión de agradecimiento, Dora, de verdad. Muchas gracias por habernos permitido que este momento sea realidad. Yo soy un asiduo admirador de Silvia desde hace mucho tiempo, porque he encontrado en todas sus planteamientos, en todas sus teorías, eso que casi todos los seres humanos llevamos por dentro, un poquitico de anarquismo. Entonces, para nosotros es grato placer tenerte aquí, Silvia. Yo suelo no leer mucho, yo más bien tengo la costumbre de hablar, pero quise escribir esta presentación que me ayudó a hacer Giorgio Andrés, mi hijo mayor, porque me parece que es fundamental. Silvia Rivera Cusanqui es socióloga, activista e intelectual, boliviana, de origen aymara. Es una figura fundamental en el pensamiento crítico latinoamericano. Su prolífica obra abarca temas variados que van desde la sociología y la antropología hasta la historia y la filosofía. Se caracteriza por su profundo compromiso con las luchas sociales, la centralidad del ejercicio político no institucional y su incansable búsqueda por alternativas al sistema colonial moderno. Su pensamiento, que se caracteriza por su enfoque anticolonial y descolonizador, interseccional y feminista, ha contribuido significativamente a la comprensión de las tensiones y reconfiguraciones de la interculturalidad, la dignificación de los saberes subalternos y la construcción de una memoria compartida, comunal y ancestral. Silvia conecta reflexiones sobre el colonialismo pasado y presente, el patriarcado y la homogenización cultural, así como sus múltiples formas de reproducción en el hacer y el pensar. Mientras se adentra en las formas del pensamiento andino e indígena, las luchas políticas y los movimientos sociales que han pervivido en la modernidad hegemónica, como resistencias que recrean y sostienen epistemologías otras, solidarias, colectivas y rebeldes. El trabajo de Silvia es relevante hoy en día, pues su crítica nos permite recrear alternativas a la educación tradicional en América Latina, trayendo al centro su carácter colonialista, homogeneizante y eurocéntrico. Así, sus ideas nos ayudan a entender cómo la educación ha servido para invisibilizar y desvalorizar los saberes ancestrales y entonces muestra la importancia de la descolonización del saber, de darle centralidad a los procesos de transformación epistemológica y abrir espacio a la valoración y al diálogo desde y con los saberes subalternos. De nuevo, Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Este Servicio Nacional de Aprendizaje es una de las instituciones de construcción histórica en nuestro país. Y estamos en un proceso de resignificación. El campo y la economía popular se habían olvidado. El SENA se había dedicado sobre todo a formar fuerza de trabajo para el mediano y gran empresariado. Y poder reconsiderar eso no es fácil. Por eso este diálogo es tan importante, porque seguramente nos va a dar la posibilidad de entender que debemos conversar con nuestros aprendices, con nuestras aprendices de otra manera, de una manera más igualitaria, menos impositiva, pero sobre todo entendiendo que el saber es propiedad de todos, de cada uno de nosotros. Con Fundamento Podcast. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí por enésima vez. Cada que puedo vengo a este país que considero que es una matria para mí, más que una patria. Mi patria es una patria madrastra.
En cambio aquí he sido acogida con mucho amor, con mucho cariño. Yo no había escrito nada, era muy joven, tenía 2 niños y me recogieron en una institución que ha trabajado mucho con el mundo rural, que era el CINEP. Entonces yo quiero partir contándoles que he conocido aspectos de la vida campesina en un momento muy difícil, que no era propiamente algo vinculado a dictaduras, sino lo que llamamos democraduras. En Colombia hay momentos duros de la democracia, pero no es la democracia más antigua de América, y sin embargo ha habido matanzas, represión, todo tipo de violencias. Entonces para mí era muy sorprendente este país, porque tenía a la vez parecidos y grandes diferencias con el nuestro. En el nuestro hay otra paradoja: hay una mayoría de habitantes que según los censos hablamos una lengua andina, indígena, de los cuales el mayor porcentaje en el último censo, en el penúltimo censo ahora, porque acaba de haber otro, era de hablantes de quechua, y otro segundo lugar lo ocupa el aymara, una lengua que yo vengo aprendiendo desde muy muy joven, y también he intentado aprender el quechua. Es difícil aprender 2 idiomas a la vez. Entonces sí, ahora yo quiero empezar esta pequeña charla porque tengo que invocar a las diosas de la memoria para poder ser un poco tranquila y no ponerme a llorar en medio de la conferencia, porque solo verlo a Máximo Jiménez, yo he hablado con él en Montería, cuando él estaba muy asustado por todo lo que había pasado con la NUC, y tenía un conjunto de músicos que eran carpinteros. Entonces yo quiero invocar al alma de Máximo para que me acompañe y me dé serenidad en este momento difícil para mí, que es dirigirme a un lugar tan cariñoso como es Colombia, y cómo me ha recibido a mí en un momento de dificultades vitales, huyendo de una dictadura y huyendo de un proceso en el que podíamos haber perdido la vida, y yo he sobrevivido, y haber agradecido la sobrevivencia se debe a que me han protegido las almas de mucha gente, no solo en Colombia sino en Bolivia, porque para que yo pueda hablar se ha callado mucha gente, y yo sé que se han callado muchas hermanas y hermanos también en Colombia de la Unidad Popular. He sido muy fiel seguidora de todas las noticias que me llegaban de esta matria que me recogió en un momento en que yo estaba muy destrozada de la alma, de la derrota que habíamos sufrido por una dictadura vinculada muy fuertemente a la exportación de cocaína. Entonces ese dolor que a mí me produce que la planta sagrada de los Andes haya sido degradada me lleva a empezar esta conversación. Les pido disculpas, yo soy mamá y abuela y todo me emociona porque yo tengo 75 años y cada año y cada día de vida que tengo que agradecerlo a la Pachamama para pedirle protección para todos los procesos de cambio, para que no les pase lo que nos ha pasado a nosotras y que nos vivamos una vida con esperanza. Y por eso les pido un poquito de paciencia para que yo pueda decir a Máximo y a todas las almas de los difuntos, a mi amiga querida María Elena Ronderos, que también ya vive en otra dimensión, y a mucha gente que nos está vigilando desde algún lado para decirnos adelante, no decaigan. Y yo tampoco quiero decaer, quiero hacer una conversación que les sirva a cada uno y a cada uno de ustedes. Entonces me van a permitir un ratito de concentrarme en este acto. Nos impone cosas vía Banco Mundial y no tenemos la autonomía para desarrollar
nuestras propias ideas, nuestras propias experiencias. Y lo que a mí me ha conmovido mucho ahora es haber reencontrado a Máximo Jiménez, que yo lo he entrevistado cuando él tenía su tallercito de carpintería. Entonces, para mí, venir acá es recuperar memorias, porque también Dora Troyano, que trabaja con la Alianza Coca para la Paz, está haciendo una labor que no hemos podido hacer en Bolivia, teniendo tanta hoja de coca en los mercados, en todo lado. No, porque hay que pensar que la tradición y la modernidad no son dos polos antagónicos, hay que vivir en ambos y hay que rescatar lo mejor de ambos mundos, porque tampoco el tradicionalismo estricto, bueno, tendríamos que llegar al momento de la guerra intestina entre grupos y clanes de la Amazonía, la guerra era una modalidad de autocontrol poblacional y también de relación con la naturaleza. Entonces, fíjense, no estoy comiendo papel en vez de coca, fíjense lo que es el exceso de purismo en los espacios de recuperación. La recuperación de conocimientos andinos, por ejemplo, no necesita recuperar una serie de prácticas que no tenía, que eran un poco disfuncionales a la reproducción de la vida. Entonces es necesario un filtro, y a ese filtro le hemos llamado el mundo cheje. Cheje en aymara quiere decir manchado, impuro. Nadie es puro en esta patria ni en la matria, es decir, todos hemos recibido herencias conflictivas, sea desde la academia, sea por la sangre, sea por las prácticas de nuestras abuelas y abuelos, ¿no? Yo he tenido una abuela cocinera, un bisabuelo comerciante que hablaba el idioma de mis ancestros. Entonces hay también una recuperación de nuestra práctica como una voluntad de recuperar. No es algo que lo tenemos, que hemos heredado y está ahí como si fuera la memoria, fuera un desván del cual podemos sacar a gusto y sabor los recuerdos. No, la memoria muere y también vive y revive, porque no es un proceso estático. La memoria no es un almacén de recuerdos, es un proceso. Uno se olvida de las cosas. Yo me olvido cuando hay crisis. Cuando a mí me tomaron presa, me sacaron al exilio, yo estaba camino a venir en última instancia a Colombia, salí a México, no había trabajo en México, y ahí tuve la bendición de la Pacha de encontrarme con Alejandro Angulo, que me recogió en el CINEP. Bueno, ahí no estaba cantada, yo me olvidé firmar mi no propio nombre. Ahora firmo y firmo, el rato de salir, y yo no podía firmar, me había olvidado mi propia firma. O sea, esa es la pérdida traumática de la memoria. Y de pronto llego a Colombia y me acuerdo de nombres que hace años que no pronunciaba. Y entonces empieza a revivir la memoria cuando hay afecto, cuando hay comunidad, cuando hay cosas compartidas. Y creo que esa es la enseñanza que nos da la vida, que es que lo que hemos compartido en el pasado puede revivir también, si es que sabemos cultivar la memoria como si fuera una planta, si sabemos cultivar el amor y la solidaridad y verle cómo le abrimos un huequito a las leyes, a las normas heredadas por un Estado, porque un gobierno es una cosa, un Estado es otra, y ustedes están en un Estado que está viviendo un momento de esperanza y de solidaridad, pero ustedes acarrean consigo muchísimas experiencias locales de muchos lugares de esta patria matria mía que me acogió, y esos lugares que yo conozco poco, conocí el río Sinú, conocí Montería y Sincelejo, y conocí los espacios pantanosos
donde estaban los últimos sobrevivientes de aquella lucha, porque muchos de ellos habían decidido fondearse y ocuparse de sus propias vidas y ya no volver a meterse, porque fue muy traumática la memoria de la propia ANUC. La propia ANUC nació con la esperanza de una reforma agraria, pero que fue cortada violentamente por una reacción que se llamó la línea armenia, y de la unificación entre línea armenia y línea Sincelejo salió algo que después yo no entendía muy bien y que derivó en una serie de problemas que no les he podido hacer seguimiento, porque yo volví a Bolivia, volví a inscribirme en las luchas locales, aymaras, quechuas y últimamente también las luchas de los pueblos amazónicos. Entonces ese retorno me alejó de hacerle un seguimiento y conocer las nuevas generaciones campesinas. Los campesinas y campesinos que eran empujados por el latifundio a dar, les daban en arriendo, eran arriendos temporales. Entonces el gran empresario ganadero ampliaba su espacio con el trabajo duro de la sierra, de la hacha, que limpiaba y desbrozaba el terreno para que luego ese momento temporal, de propiedad temporal, se acaba y entonces es impulsado, no expulsado, sino impulsado a seguir desbrozando más bosque para que el gran terrateniente meta sus vacas y meta una ganadería extensiva a costa del sudor, del trabajo ya campesino. Entonces esas experiencias me muestran un modo sistemático de hacer que trabajemos para el imperio sin darnos cuenta, porque trabajamos para el imperio en el momento en que estamos haciendo una práctica individualista y negando la comunidad. Trabajamos para el imperio en el momento en que nos sometemos a los hábitos de consumo que nos impone el imperio. No se trata de volver a la época de las cavernas y decir yo no consumo nada más que las plantas de la vida. No, porque en esa época se comía carne de mamut y eso no podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos para mirar el futuro con esperanza? Tenemos que habitar dos mundos, el mundo de la tradición, el mundo de la memoria, pero también ser capaces de reinventar tanto las lenguas que se están perdiendo como las prácticas cuya memoria habita todavía en las comunidades, en las abuelas, en los abuelos. Yo he encontrado cuando he hecho el trabajo con la ANUC que las mujeres tenían una memoria más profunda, pero a la vez una memoria en las manos, en los ojos, en el olfato, en el sentido, porque sabían qué hongos eran venenosos, qué hongos no eran en el bosque, sabían cómo poder criar pedazos de biodiversidad en chacritas, en lugarcitos muy pequeños, reproducían una suerte de pequeña mini biodiversidad. Eso yo lo he visto en Colombia. Y cuando he vuelto a Bolivia, también he visto y he vivido esos procesos de intercambio de conocimientos. Y también he investigado la historia para poder contarles algo de las experiencias autoeducativas de la gente aymara que tuvo momentos de gran potencia que se acabaron porque los mataron, los destruyeron. Pero si la memoria de esos momentos y de esas prácticas no se extingue, es porque nuestras capacidades de recuperarlas están vivas. Y si no dejamos que se muera nuestra capacidad de escuchar los saberes de la gente mayor, de la gente que tiene incluso dificultades porque se siente intimidada ante los universitarios, o sea, la persona de la universidad ya de hecho pareciera que tiene más jerarquía que la persona que cultiva la tierra. Pero a veces, y eso es una práctica,
nos pueden enseñar. Y si yo he aprendido aymara, es porque he hablado con la gente más analfabeta que no sabía ni escribir ni leer, y gracias a esa gente que me han enseñado no solo el aymara, sino una ética, un conocimiento, un modo de valorar la comunidad, que ha sido algo fundamental. Y también los descendientes de la experiencia pionera de Warisata, de la cual voy a hablar en un momento cuando podamos ampliar esto a preguntas, respuestas, etc. Silvia, entonces a ver si tú nos podrías como profundizar en ese concepto de lucha anticolonial. ¿Qué es esto y qué importancia tiene para pensar una educación distinta, para pensar una educación diferente? Así que la pregunta de cómo pudiéramos emprender algunos cambios que permitan ampliar la llegada de estas iniciativas que existen en el SENA, porque yo he conocido un extremo sur de experiencia del SENA en Popayán, y ahora estoy conociendo desde el centro del estado la posibilidad de vincularme con gente de muchas regiones de Colombia, regiones que conozco y que no conozco. Entonces, en medio de esa diversidad, porque es un país muy diverso, Colombia, y hay también diversidad de formas campesinas. Hay formas más indígenas campesinas, otras que son más campesino-comunitarias, otras que son del pequeño campesino que tiene mucho miedo del vecino y de la vecina, y que puede pensar que le están haciendo brujería. Entonces, hay toda la gama imaginable de formas campesinas. Entonces, dentro de eso yo no puedo generalizar. Por eso, una respuesta sería la historia, trabajar la historia, saber que ha habido experiencias educativas, ha habido momentos de la vida de la ANUC, del SENA y del Estado colombiano que han abierto pequeñas aperturas de posibilidad de hacer, aperturas que lamentablemente se han cerrado, y se han cerrado a veces de manera muy brutal, como la experiencia de la UP. Entonces, yo es que estoy muy curiosa con la historia, he podido encontrar en los baluartes de autogestión una de las experiencias, pero los baluartes también han tenido poca vida, en parte porque se les ha impuesto desde afuera un programa. Eso para mí fue sin querer queriendo, como decimos en Bolivia, sin querer queriendo, se creó una organización medio clandestina, que era la ORP, que es la que de algún modo quiso imponer un programa desde afuera, o sea, definir las estrategias campesinas desde fuera del mundo de la práctica y de la experiencia. Entonces, para mí, esa experiencia educativa estaba condenada a durar poco. Y a mí, uno de los testimonios que yo personalmente recogí en los materiales de los baluartes, ay, ¿dónde están? ¿Dónde los he puesto? A ver, hijos, busquen. No, se los ha comido el jeje. O sea, experiencia efímera porque fue impuesta desde afuera. Entonces, cuando hay la posibilidad de que lo de afuera se combine con lo propio, se fertilicen mutuamente en una relación de horizontalidad, donde podamos poco a poco ir desmoronando las estructuras jerárquicas que hemos heredado, que ponen la jerarquía por encima, hombre versus mujer, universitario versus aprendiz de técnico, técnico versus campesino que nunca ha hecho escuela, el que ha hecho escuela versus el que no ha hecho escuela. Estamos reproduciendo un sistema perverso, heredado, que no se puede cambiar en un día ni en 20 días. Hay que empezar a reflexionar y cambiar nuestra propia mentalidad
heredera de todas esas estructuras. No sé si eso responde tu pregunta. Silvia, nosotros estamos trabajando en dos perspectivas, la economía campesina y la economía popular. Entendemos que ambas son lo mismo, pero quisimos llamar a la primera campesina porque en nuestro sistema, en nuestra cultura, la palabra campesino había sido olvidada. En la Constitución del 91 solamente apareció la palabra campesino una vez. En la constituyente no hubo campesinos, hubo representantes de los indígenas, negritudes, raizales, palenqueros, pero no hubo campesinos. ¿Cómo entender lo popular? ¿Cómo entender ese concepto, esa idea y para qué? Paradójicamente no hemos podido definir, por lo menos jurídicamente, lo que es economía popular. Todos sabemos qué es, pero no la hemos podido definir. ¿Qué significa para ti lo popular y por qué es importante esa idea de popular? Bueno, una de las experiencias que hemos tenido desde el año 83, que la voy a difundir en la Feria del Libro, es el estudio que hicimos de historia oral el año 85 al 88 para recuperar la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras, pero entendiendo trabajo no como trabajo asalariado, sino en general como el despliegue de la energía humana para la transformación de lo existente. Eso es el trabajo, la noción amplia de trabajo. Entonces el libro se llama Los artesanos libertarios, anarquistas, y la ética del trabajo, porque hubo una movilización gigantesca en Bolivia que estaba hecha de gente de a pie, de cholas, cholos, que en Bolivia se usan en forma despectiva, personas que usan sombrero, pollera, que hablan aymara, o que a veces hablan quechua, o que a veces hablan solo castellano, pero son grandes cultores de la autonomía, de su pensamiento y también de su obrar, de su hacer. Entonces, por eso me sorprende que las constituciones nuevas se hayan trabajado sobre un mandato del Banco Mundial. En el fondo también ha pasado en Bolivia. Las nuevas constituciones surgen de la necesidad de reajustar el ajuste estructural. El ajuste estructural fue tan duro que llevó al estallido en Venezuela en febrero del 89. Fue un estallido popular porque ahí fue la aplicación de la forma más dura del ajuste. Y el Banco Mundial dijo, uy, se nos va a venir una ola de protestas y vamos a tener que perder todo lo avanzado en el ajuste, que era prácticamente la liquidación de las autonomías productivas de todas partes de América, la férrea contraloría sobre el Estado para que no tenga programas de subvención, para que sea eficiente, la reforma educativa, la reforma tributaria, todo eso era el proyecto. Y el IRSA, que es la Iniciativa de Integración Regional Latinoamericana de América Latina y el Caribe, todo eso eran proyectos del Banco Mundial para humanizar el ajuste. O sea, el ajuste era demasiado duro y para humanizarlo hicieron reformas dentro del sistema. Esas reformas implicaban reforma de la Constitución para reconocer a esos molestosos que se llaman indígenas. En el caso boliviano éramos muy molestosos, pero en otros lugares como aquí han sido beligerantes. Ha habido el Manuel Quintín Lame, ha habido intentos de, no se olviden que Manuel Quintín Lame era conservador, pero dejó una huella del indio que bajó de las selvas a los llanos de la civilización. Entonces, esas memorias no tienen, o sea, tienen dos tipos de interpretación. Una que es la lectura desde arriba, que es la lectura política. Ah, no, pero si ese indio era conservador, ¿para qué sirve? ¿No? Y la otra que es, ¿qué hace un hombre de las montañas bajando a las llanuras de la civilización?
hablar de igual a igual con los opresores, con los que quitaron resguardos, con los que limitaron absolutamente su posibilidad de sobrevivir, de los mundos indígenas. Entonces, en esa lectura de abajo a arriba, reside la posibilidad de recuperar memorias que no estén polarizadas y que no juzguemos desde la práctica jerárquica de mirar al mundo como si supiéramos más que el mundo, porque los universitarios nos creemos la tuti, la maravilla, el hoyo del queque, decimos nosotros, el hoyo del ponqué, o sea, nos creemos mucho sin ser nada, nos creemos el centro, pero es un centro vacío. Entonces, para mí, la respuesta está en trabajar la posibilidad de la fuerza campesina en términos de aporte a una cultura alimentaria que resista la imposición del capital. Eso se llama resistir toda la cultura del desperdicio, porque el supermercado bota todo lo que se venció un día, ¿no es cierto? Y hay formas de rescatar lo que tiene fecha de vencimiento, porque siempre ponen fechas de vencimiento demasiado tempranas. Entonces, una experiencia fue también las economías populares que se basan en el reciclado. Es algo importantísimo. Las economías urbanas que no han dejado su nexo con el campo. Hay eso, sigue habiendo eso. Yo les hablaba a tus hijos que hay una señora en la carrera cuarta y más o menos por la calle séptima o sexta, o muy cerca del centro, que tiene un huerto urbano, se llama Doña Rosita, y ella tuvo un entorno autoconvocado, voluntario, de gente. Hace el 2017 yo la visité, 2010, antes de la pandemia, antes. Entonces ahí me di cuenta que había toda una potencialidad de intercambio de semillas que no estaba promocionado por ninguna institución, sino que era autoconvocado. Entonces, ¿quiénes eran esos chicos? No se sabe. Pues unos eran a favor de Chávez, otros eran anarquistas. Bueno, se toleraban entre ellos y nos enseñaban la convivencia en la diversidad. Y eso nos permitió, yo fui a visitar a Doña Rosita y aprender de ella. Ella tuvo una cosa muy increíble, hizo intercambios de semillas cuando era prohibido, porque aquí se prohibió por ley. Álvaro Uribe, el malhadado presidente que hizo tanto daño a este país, ha prohibido que se intercambien semillas. Yo no podía creerlo, o sea, ni el dictador más atrabiliario de Bolivia se ha metido con las semillas, se ha metido con la hoja de coca para hacer sus negocios, pero no se ha metido, porque ni entendían nada de semillas. Pero como este es un país tan campesino, el prohibir el intercambio de semillas era una movida totalmente brutal, neoliberal, que se aplica en Estados Unidos, pero siempre hay desobedientes. Y en ese momento la desobediencia fue lo que salvó la posibilidad de seguir. Habían ferias yo fui a una feria de intercambio de semillas en Tinjacá, donde había de todo tipo de agricultores autoconvocados, agricultores subvencionados por alguna entidad, o también gente que hizo comunidad a partir de luchar contra, por ejemplo, en el caso de Tinjacá había un problema con el tomate en grandes cantidades. Lo mismo en Cota, donde yo he vivido, había el tema de las flores, de los cultivos de flores. Entonces ahí también había toda la toxicidad, las enfermedades. Todo ese proceso me lleva a pensar que la división entre lo urbano y lo rural es una falsedad. Porque ¿dónde están, primero, lo periurbano? La gente que todavía tiene su cultivo, pero que
trabaja en la ciudad el esposo, el hijo va a una escuela o a un colegio o intenta entrar a una universidad, y la hija va y trabaja en el mercado mayorista y trae y lleva verduras de su región donde, bueno, ¿cómo le llamas a eso? ¿Le llamas campesino o le llamas popular o le llamas urbano? Entonces la falsa división campo-ciudad también está en las universidades. Hay sociología rural y sociología urbana. ¿Y qué haces con la gente que está ida y vuelta entre el campo y la ciudad? Eso en Bolivia es muy frecuente. Incluso hay ida y vuelta entre naciones, entre la gente campesina que va a trabajar en los talleres textiles de Río de Janeiro o de Arica, de Chile o de Santiago, o por último de Argentina, que ahora están huyendo como si los persiguiera el diablo llamado Milei, ¿no? Entonces esa dinámica de ruptura la hemos heredado, porque las leyes son herencias, hemos heredado leyes obsoletas. Entonces hay también la labor de los abogados, de las abogadas, que tienen que buscarle la vuelta a que la ley no sea tan tonta, de que no divida, de que la universidad no sea tan miope, de que no se dé cuenta que una parte importante de la población vive entre dos mundos. Y para eso sirve la idea del Ocheje, que es que reconozcamos que vivimos en dos cosas y que no nos sintamos mal, porque hay en Aymara una idea muy bonita que es Pachuyma. Pachuyma es la persona que tiene el alma dividida. Entonces, si está en el campo ayudando a la mamá en la cosecha, se siente mal con sus amigos de la banda de reggaetón de la ciudad, porque ¿qué van a decir mis amigos si me ven hurgando maíces? Y si va donde la banda de reggaetón a tocar su guitarra prestada, bueno, agarra y dice, ucha, ¿y cómo les explico que soy campesino? Entonces mejor me olvido del campo. Entonces se siente culpable en ambos dos lugares. Entonces decimos, Pachuyma, tienes el alma dividida, pero el Aymara tiene la respuesta a eso. La lengua es muy sabia. Dice Payachtaña, no es Pachuyma. Payachtaña quiere decir estar en dos lugares y no sentirse mal por eso, porque desde que han llegado los colonizadores estamos en dos lugares, estamos en la iglesia y estamos en el ritual, y ahorita estamos aprendiendo inglés, pero queremos aprender muisca y también queremos hacer dactilografía y diseño gráfico de alto nivel, pero también queremos hacer rezos a la Pachamama. ¿Por qué nos vamos a sentir mal por eso? Entonces trabajar, romper esas falsas separaciones que hemos heredado, es lo que hicieron las experiencias educativas indígenas sobre las cuales he anunciado que voy a hablar, que es un cuento muy triste, pero a la vez con mucha enseñanza. Toda derrota del pasado que nos deja enseñanzas abre un resquicio de esperanza en el futuro y de deseo de que las buenas cosas del presente duren. Sabemos que nos quitan las buenas cosas, se disputan con nuestras mejores personas y los acusan y los ponen mal. ¿Para qué? Para quitarles sus avances y para hacernos retroceder. Nuestras poblaciones han sobrevivido a pesar de todo eso, y es por eso que yo pienso que tenemos que romper esas separaciones heredadas y recuperar la noción campesina como un gran orgullo de somos los que alimentamos a la sociedad, los campesinos alimentamos al mundo, y las campesinas son las genetistas, las que saben que escoger una especie de otra. Entonces, si la campesina la condenas a ser persona que va a cultivar claveles y tacones o rosas para la exportación,
estás perdiendo la batalla. Pero si esa campesina tiene opciones en su lugar, en su vereda, para recuperar sus saberes y poder generar mecanismos de distribución, mecanismos de intercambio de conocimientos, ahí la labor del SENA se convierte en algo de mucha potencia, pero siempre y cuando tengas una flex. Yo no le llamo hay que violar la ley, porque empiezan los tiroteos y chao, ¿ya? Yo le llamo flexibilizar nuestra relación con las normas estatales y trabajar en cualquier grieta que nos abre el sistema para superar esas cosas heredadas. El doctor Londoño me estaba contando que todo está pensado, la economía campesina está pensada para el individuo, pero no es el individuo. Supongo que habrá una familia, habrá mujer, habrá hijos. Entonces, bueno, la microcomunidad llamada familia puede tener en la vereda un micro espacio comunitario para poderlo recrear. Pero si eso no viene de la propia gente y se lo imponen de arriba, va a ser el mismo resultado. Silvia, eso es lo que tú llamas la micropolítica como un elemento de resistencia. Ese concepto es bien interesante, si nos regalaras como una amplitud sobre la micropolítica como un espacio de resistencia. Yo tengo un aprendizaje que he hecho de movimientos feministas mexicanos que han hecho un aprendizaje crítico de la experiencia zapatista. Y Márgara Millán, una profesora que a la vez es educadora, porque es profesora universitaria y tiene una pequeña experiencia de educación para personas parapléjicas, porque su hija, por una mala práctica médica, tiene un problema de parapléjico. Ahora es una gran artista, la Jimena. Entonces, esta hermana hizo toda una combinación de saberes que nos ha enseñado a pensar en el nexo que hay entre la gran resistencia y las pequeñas acciones que alimentan a esa resistencia desde lugares no muy visibles, porque no es necesaria la visibilidad para tener efecto. Entonces, la micropolítica consiste en eso, o sea, en tener un pie en las discusiones de la política, porque Márgara distingue lo político, que es la politicidad que todo el mundo tiene, porque la gente opera sobre unas sociedades que son, obviamente, tienen su dimensión normativa, que es política, su dimensión ética, que es relación interpersonal, y todo el mundo pragmático de la economía, del consumo, y también tienen su mundo de la espiritualidad, religión, llámesle. Todo eso es la sociedad. Y entonces la política con mayúsculas se cosifica y se convierte en algo congelado y que se vuelve una norma para imponernos cosas. Lo político y la politicidad es algo completamente compartido, y a eso yo le he añadido la idea de lo micropolítico, porque tiene que ser en pequeño, no puede ser tan grande, pero varios pequeños forman un grande. O sea, hagan de cuenta ustedes en un juego de palitroque, ¿no? O sea, que son varios peoncitos, o un juego de ludo, no sé, cualquier juego antiguo que ahora ya no hay, ya no saben lo que es un juego manual, ahora todo es vía juegos de no sé qué, que yo no manejo. Entonces, hagan de cuenta que hay muchas bolitas de no sé qué es, bowling, ¿ya? Entonces, muchas con un buen tiro y certero en el centro se caen, ¿ya? Pero cuando el que apunta es medio chuzo, decimos nosotros, no tiene buena puntería, y el Estado nunca tiene buena puntería. Entonces cae uno y cae otro, y se puede reconstruir. Entonces, otras metáforas que usa mucho la gente de a pie y gente que dice un solo hilo lo arrancan fácil. Si se tejen varios hilos y se los tuerce, eso no lo arrancan más.
Entonces hay la posibilidad de recuperar esa sabiduría popular a través de la micropolítica, que tiene que ver con la escucha, saber que tú no sabes todo y que no eres el que enseña, sino que enseñas y aprendes, porque hay cosas que un campesino o una campesina sabe más que tú. O sea, hay cosas que sabe una comerciante, pequeña comerciante, sabe cómo se maneja el tomate para que no se pudra fácilmente, porque hay que manejarlo de cierta forma. Hay frutas como la uva que no la puedes lavar porque se te echa a perder. Hay productos como la papa, que si la lavas dura poco, pero para la lógica nuestra del consumo consciente, no se puede comprar pues 1 libra de papa. Bueno, nosotros cultivamos papa y tenemos posibilidades de comer de nuestro huerto, ¿no? Pero hay personas en la ciudad que no comen de su huerto, pero saben que comprar una roba de papa sin lavar va a permitir que esa roba de papa se pueda comer de aquí a 3 meses. Pero eso no sabe la gente y compra la papa limpia, linda. Entonces, empezar a entender que toda esa cosa microsocial ya está en la realidad. No es algo que estamos inventando, sino que hay que entender cómo la gente lo hace para hacer lo mismo, pero hacer lo mismo más un poco de ciencia, un poco de leyes, un poco de iniciativas como la que ustedes están generando en el SENA. Entonces, combinar lo bueno de las aperturas que te da el sistema estatal, porque es un sistema, o sea, tú y toda la gente estamos metidas en la máquina del Estado, nos guste o no nos guste, si no nos volveríamos pajaritos, culebras, ¿no? Entonces, ser humano ya es ser social, entonces ser social, estar en alguna sociedad, y ahí tenemos el Estado. Entonces, usar eso como la lombriz usa. La lombriz vive de los despilfarros, pero los recicla y los vuelve humos. Para mí es una metáfora de la micropolítica. O sea, es hacer las cosas en pequeño, pero muchos cositos pequeños articulados en una red pueden cambiar las cosas. Es micropolítica, pero a la vez que tiene capacidad de dar ejemplo, irradiar, generar conciencia. Definitivamente esa es una labor cotidiana que seguramente puede construir cambios interesantes. Y hablando de cambios, pues nosotros siempre he creído que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de épocas. Momento bien interesante de la humanidad. Las guerras, los giros autoritarios estatales, el problema ambiental, la pandemia, y ver cómo en la pandemia las farmacéuticas expresaron el rostro de lo que es el salvaje capitalismo, ¿no? No liberaron esas patentes y prefirieron que millones de seres humanos murieran antes que de poner el dinero en pro de la vida. Creo que esa es una expresión muy, muy interesante de lo que son los tiempos actuales, ese tema de las farmacéuticas. En este cambio de tiempos, tú has hablado sobre la idea aymara de Pachucati. ¿Qué tendría que ver eso con lo que hoy está viviendo la humanidad y cómo podría aportarnos ese concepto, pues, para por lo menos adquirir conciencia activa y pasiva respecto a eso? Uy, es que es bien difícil responder a esa pregunta y se me ocurren varias como historias y metáforas para empezar a pensar que la dignidad y las luchas contra la ruptura, contra el irrespeto, contra las jerarquías indebidas que nos impone el sistema, puedan ser eficaces mínimamente, ¿no es cierto? Eso supone también cierto manejo digno de las relaciones con el exterior, porque resulta que, por ejemplo, la hoja de coca ha sido penalizada por un informe de un señor, Howard Fonda,
que el año 49 vino a Perú y Bolivia para buscar argumentos para decir que la coca es adictiva y convierte en estúpida a la gente que la consume. Ese es el resultado del informe que hizo. Resulta que Howard Fonda era presidente de la Asociación Farmacéutica Norteamericana de Estados Unidos, y en un estudio de 2 meses que no hizo nada más que hablar con capataces de las minas, el capataz de minas dice: esos mineros son unos adictos y unos brutos. O capataces de latifundios que decían: los indios son flojos, no trabajan porque no quieren. Claro, al látigo, ¿quién va a trabajar? Bueno, ese es el informe desde el cual hasta el día de hoy se armó la Convención de Nueva York en 1961 y en 1989 la llamada Convención de Viena, que es donde permiten el acullico, o sea, mascar la hoja de coca. Imagínate lo que es la capacidad de intereses creados que hay en el manejo de nuestros asuntos propios, de países que estamos tratando de salir de la dominación colonial, países y espacios. Yo no llamo naciones porque la nación es un momentito muy corto, ¿no? Pero el país, por lo menos, son las 4 primeras letras del paisaje, ¿no? Y para mí nosotros habitamos paisajes, habitamos regiones, y por eso nuestros países tienen esa herencia colonial, estados ya colonizados, leyes del año no sé cuántos, que cuesta un montón cambiarlas, porque hay que ver correlaciones de fuerza en parlamentos difíciles, porque no están habitados por fuerzas mayoritarias, más que hay casos como el Ecuador que son muy terribles. Entonces, además, hay malos ejemplos en nuestra América. ¿Por qué? Porque tenemos el modelo Bukele. El modelo Bukele en San Salvador es convertir el país en la gran cárcel. Entonces, ahí tenemos un futuro muy difícil, un momento de grave crisis. No podemos individualmente ni en pequeño decir vamos a hacer algo para parar el cambio climático. Bueno, en Bolivia han pasado cosas que tienen que entender también, quizás en otros lugares, para dar la pauta de que empezar a pensar en la naturaleza como un ser vivo, empezar a pensar en que las cosas también nos hablan, es un aprendizaje que podemos adoptarlo de las culturas afrodescendientes y también indígenas plurales, porque hay muchas culturas indígenas que no han sobrevivido en términos de lengua ni en términos de territorio. Bueno, no están en los resguardos, pero fuera de los resguardos hay mucha comunidad, reinventar comunidad entre gente joven, empezar a trabajar en modelos alternativos de educación. Entonces, así, tener la confianza de que podemos hacer algo y que en pequeño, siendo pequeños y pequeñas, podemos avanzar en crear condiciones de conciencia, porque lo que realmente hay que cambiar es nuestra cultura, nuestra conciencia inscrita en la escuela formal, que nos enseña a ser individuos, a competir entre nosotros, a no compartir, a tener miedo al vecino, toda la cultura de la seguridad o de la inseguridad, todos los protocolos de inseguridad que nos inciden muy fuertemente en la desconfianza del personaje de al lado, al cual se le puede hablar y decirle: mire, no, compañero, no le puedo dar plata, no soy turista, perdón, soy igual de pobre que usted. Bueno, esas cosas son difíciles de cambiar porque están en el sentido común, pero ustedes tienen un espacio que pueden hacerlo, porque es un espacio en el cual tienen apoyo de los escalones intermedios y superiores. O sea, cuando tú trabajas sin apoyo de ninguna clase, te sientes una hormiga en medio de un incendio, ¿no es cierto?
pero cuando sabes que hay mucha gente en lo mismo, se pueden armar sinergias colectivas, se pueden desarrollar potencialidades dormidas, porque no mueren las neuronas, compañeros, eso les han enseñado posiblemente en clases de ciencia, de que las neuronas mueren, no, todo el cuerpo tiene neuronas y recuperan, porque si no, no habría acupuntura china, no habría un nexo entre el dedo del pie y el corazón, eso lo saben la medicina china, pero la medicina llamada occidental nos convierte en pedazos de cuerpo, ¿sí? El que sabe de huesos no sabe de músculos, porque son los miólogos y los osteólogos, entonces toda esa fragmentación está siendo resistida por el hecho de que en el mundo campesino también hay sinergias con iniciativas periurbanas o de pequeñas ciudades o de grandes ciudades para criar nuevos alimentos y nuevas medicinas. Entonces, me parece que por eso la idea de lo micro no tiene que quedarse en una buceta. En Bolivia se le llama micros a las bucetas, a lo que antes existía aquí que se llamaban bucetas. Yo no he visto prácticamente mucha buceta ahora, pero buses, digamos, ¿no? No es un minibús, no es un bus, lo micro. Lo micro es una actitud de respeto a lo pequeño y a lo concreto, pero que si esa actitud se genera en muchos lugares, ya podemos hacer redes, y en esas redes pueden circular ideas que tú tienes, obviamente no son recetas, por lo tanto no vas a repetir lo que hicieron en el Chocó, no lo vas a repetir en la sabana, no, pues no es cierto, porque son otros paisajes, otras luchas también. Entonces, pero la idea organizativa sí se puede replicar con ajustes. Allá hay una cultura afrodescendiente de resistencia y de defensa de los manglares. Bueno, extrapolar eso a otras formas de resistir el cambio climático vinculado a, pues, ¿qué pasó con los incendios en enero? Bueno, todo eso que lo sabemos por las redes, yo los filtro. Yo no escucho cualquier soncera, no escucho las noticias del Estado porque me pongo de mal humor, no escucho propaganda porque me indispone, pero sí escucho lo que le pasó a Colombia y le pasó a Perú y le pasa a Brasil y le pasa a Argentina. Sí escucho y tengo las pilas bien puestas para entender que en todo lado hay microresistencias, en todo lado, en toda nuestra América hay resistencias de abajo hacia arriba, no impuestas. Ahora, no imponer soluciones podría ser una buena lección, sino recoger experiencias, articularlas mediante algún tipo de reflexión que venga en el estrato intermedio que permita generar la idea replicable, la idea que funciona en un lugar y que puede funcionar en otros. Y eso sería la idea, para mí, la idea de recomunalizar las prácticas, ¿sí? Eso es lo que yo he aprendido de esa articulación de pequeñas experiencias que me da a conocer mi práctica llamada la Cátedra Libre, que se reúne 2 veces por año y es autoconvocada y es pagada porque no vivimos del aire, pero ocurre que nos ayudan a entender lo que está pasando en otras partes y están pasando cosas. Quedarse en el estrecho marco de nuestra región, de nuestro departamento o de nuestra nación es un poco miope, y para poder superar esa miopía tenemos que mirar más allá, mirar al otro extremo de nuestro propio espacio, país, pero también a los otros lugares donde habitan
tantas gentes que están haciendo cosas, defensa de los ríos, defensa de los pueblos indígenas, están haciendo en lugares muy duros donde han construido represas, por ejemplo en el Brasil, pero las mujeres siguen bordando la experiencia de la derrota para que otras mujeres resistan con más éxito a otro proyecto de represa. Represas y carreteras enormes son la herencia y el legado del IRSA, la iniciativa de integración regional IRSA de Sudamérica. Ya todos estamos vinculados con el IRSA. Hay el IRSA en Colombia, lo han logrado. En Bolivia se les ha parado el coche en el Tibnis, pero sigue el IRSA. El IRSA lamentablemente lo heredó el equipo local de gobiernos progresistas. Lamentablemente fue también ya asumido por los estados boliviano, peruano, colombiano, brasilero, a partir de nuestros presidentes progresistas. Y eso, el no haber podido parar el IRSA, cuando hay gente que lo paró, gente de a pie, gente analfabeta que paró momentáneamente el IRSA cuando pasó lo del Tibnis en Bolivia, territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Securi, logramos parar momentáneamente la carretera. Hasta el día de hoy no ha podido reanudarse la gran carretera que era parte del proyecto del IRSA. Bueno, lo que hizo la gente, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? Porque tiene relaciones internacionales, compromisos. Entonces están ustedes, los estratos intermedios, que son los que pueden presionar hacia arriba y a la vez recoger desde abajo las semillas del cambio, que ya la gente las tiene, ya las ha experimentado, porque nos dijeron los leninistas del año del Huiro, es del año de la ñaupa, ¿ya? Nos dijeron que la descomposición de la economía campesina, bueno, Kautsky, ellos nos dijeron, van a acabarse los campesinos en el mundo, están condenados a la desaparición. Bueno, siglos después sigue habiendo campesinos, sigue habiendo resistencia. Nos dijeron y nos decretaron la muerte. En el caso boliviano, en el censo de 1900 los oligarcas dijeron, adiós, esa raza indígena se está yendo del escenario de la historia para no volver nunca. 48% del censo los censaron como indígenas. Resulta que en el censo del 96 ya habían 62% de indígenas. Oye, qué fértiles. No, cambió la idea de lo indígena, cambió la mentalidad del tipo que hace el censo. Entonces, nada está perdido. Yo eso le he dicho al Boaventura, malaventurado Boaventura. Le he dicho, no hay nada irreversible. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza de nuestra conciencia de la historia larga de la humanidad y estamos viviendo un Pachacuti, o sea, un cambio de época. Pero un detalle importante, que les guste o no les guste a los compañeros, les quiero decir la verdad. Nuestros yatiris, nuestros chamanes han descubierto que ya ha habido el ciclo de 2000 años de Pachacuti colonial, masculino, y hemos descubierto que lo que viene es el tiempo de las mujeres, es el Warmi Pachacuti. Entonces, hermanos, queridos hermanos varones, recuérdense que todos somos paridos de mujer, y hasta que no haya clones de seres humanos como quiere mi ley, vamos a seguir siendo paridos de mujer. Y vamos a tener además, aunque no tengamos parto, la noción de la feminidad en nuestro corazón. Los hemos visto bailar, los hemos visto llorar a Máximo Jiménez, el agente de la NUC,
al contarnos sus victorias y sus derrotas, al decir somos indios del Sinú, comemos huevo de peta, carne de iguana. Decían eso en sus canciones. O sea, me han enseñado el cariño, el amor, el afecto, que supuestamente son las debilidades femeninas, y también me han enseñado que las mujeres podemos agarrar el asadón, el hacha, el martillo y hacer adobes, porque he aprendido también de los varones ciertas técnicas de manejo de las manos, de los pies, conocimiento que nos llega de la práctica. La ventaja que tienen ustedes, que tienen un pie en la memoria de prácticas, están vinculados a prácticas en cada región. Tienen además conocimiento de quienes manejan mejor semillas, conocimientos, valores. Entonces podemos generalizar, combatir la lógica del interés con la lógica de la valoración, ¿sí? Valorar lo que somos, lo que sabemos, para combatir el interés de saber más que el otro, de competir con la otra, de que el otro le vaya mal para que a mí me vaya bien. Esa lógica es la lógica del interés. Estamos en un cambio de paradigma. Si queremos enfrentar semejante crisis que se nos viene, tenemos que empezar en la lógica del amor, de la valoración y del afecto, y esas son lógicas femeninas. Podríamos quedarnos aquí conversando, porque es exquisito escucharte, Silvia. Simplemente una pregunta como final de esta conversa. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a Nabusimaque, indígenas aruacas, y allí nos pedían que les lleváramos su formación técnica, y me causó sensación cuando nos dijeron que querían que les lleváramos formación en agricultura y en ambiente. Pues lo pensé al instante, ellos saben mucho más de agricultura y mucho más del cuidado del ambiente que nosotros. Y le pregunté a uno de ellos, un joven brillante, un indígena supremamente brillante, y le dije, pero si ustedes saben más de eso, ¿para qué quieren que nosotros los formemos? Entonces me respondió, me dijo, yo sé que nosotros sabemos más que ustedes, pero ustedes no nos lo creen. Necesitamos el reconocimiento de un título, algo que es verdaderamente exótico, por decirlo menos, que necesiten de un título, en este caso del SENA, para reconocerles sus saberes. Entablar esa relación para nosotros no va a ser fácil. Hay unas experiencias en el Cauca, hay unas experiencias, pero muy focalizadas. Va a ser un reto muy interesante cómo dialogar con ese otro tipo de saberes. ¿Qué podrías tú comentarnos para nosotros tener éxito en ese diálogo y poder nutrirnos mutuamente de ese proceso? Claro, eso tiene que ver con que yo llamo el complejo colonial, o sea, tenemos complejo de que lo nuestro no vale, porque se han ocupado siglos enteros de desvalorizar lo que somos y lo que sabemos. O sea, nos han hecho pensar a los campesinos del altiplano que no saben cultivar papa. ¿Por qué? Porque la papa que traen de Holanda no la conocen y por lo tanto han perdido muchas variedades de papa completamente extraordinarias. Hay más de 200, yo solamente he contado 50 variedades en una comunidad. Y hay toda una cultura de recuperar la herencia de la familia de un tipo de papa que cada familia tiene para poderla intercambiar en las comidas comunitarias. Entonces, eso para mí es una metáfora. Es decir, que el que no sabemos, nos han impuesto la idea de la ignorancia, nos quieren ver ignorantes. Quieren ver a los campesinos conscientes de sus carencias y no de sus potencias. Luego, nos han definido a los espacios andinos vinculados a los incas por carencia. Es un lugar donde no había rueda, no había alfabeto, no había religión, o sea, nos definen por lo que no tenemos, en lugar de definirnos por lo que tenemos.
Bueno, no había arado, no había el arado porque no había tracción animal. Entonces trajeron el arado egipcio. Bueno, toda la definición por carencia nos ha creado una mentalidad colonizada de acomplejados, de decir no sé nada, yo no sé nada. Y si tú piensas que no sabes nada, se te olvida todo lo que sabes, porque pierdes la confianza en ti mismo, en ti misma. Entonces si dices, lo poco que yo sé, lo valoro y lo voy a transmitir, y así poquito a poco vamos a crear la relación de mutuos saberes, de compartir nuestros saberes para poder enfrentar mejor el mercado que nos expropia, el Estado que no nos entiende, la policía local que nos cree delincuentes. Bueno, hagamos fuerza comunitaria, hagamos intercambio de nuestros pequeños saberes. Yo tengo un pequeño saber que es mi experiencia y mi arte es que yo he perdido la vergüenza de ser blanca, la vergüenza de ser cusicanqui, la vergüenza de ser vieja cuando era joven, la vergüenza de ser muy joven y yo quería ser escuchada, la vergüenza de que no me escuchaban porque yo era mujer y era muy alajita, muy simpática. Y entonces yo no era interesante más que si tuviera alguna relación sentimental con los dirigentes del movimiento estudiantil. Entonces yo empecé a vestirme de hombre para que me respeten, para que me escuchen, nada más. No dejé de ser mujer, tenía 4 hijos, pero he perdido la vergüenza de hablar, de afirmar. Ese es mi arte de sobrevivencia. Yo he sobrevivido gracias a que no me he callado, pero también he sabido callarme en los momentos críticos, porque tampoco uno puede decir las cosas todo el tiempo a todo el mundo. Entonces, cuando me estaban pateando y querían decir ¿dónde están ocultos los compañeros?, yo les daba los nombres, pero yo sabía que ya estaban muertos. Le daba los nombres de los muertos. Entonces decía fulano de tal, mengano, perengano y señor tal. Y claro, cuando ellos iban a buscar sus archivos, qué sé yo ya estaba escondida en algún otro lado o me habían logrado sacar de la cana. Así he sobrevivido, sabiendo cuándo estar muy parada, cuándo sentarme y agacharme, cuándo estar en un podio y cuándo estar sentada en el suelo. Esa posibilidad de cultivar la diversidad cultural en cada una y cada uno de ustedes, recordando la memoria de sus abuelas, de sus abuelos, de sus vecinas, de las vecinas de sus abuelas, de las recetas de la casa que habitaron en algún barrio de Bogotá o de cualquier ciudad. Todo eso se llama memoria, y memoria y esperanza van juntas, porque tenemos un proverbio aymara que es muy bonito, pero es intraducible, pero lo voy a ensayar de traducir para ustedes. Y lo he ensayado muchas veces porque está escrito también. Eso quiere decir, Kepa es en la espalda. Kepa es espalda, pero también es futuro. Naira, Naira Pacha, Naira son ojos, pero también es pasado. Y Sarna Kaphañani es nosotros tenemos que caminar mirando el pasado delante de nuestros ojos y llevando el futuro como una carga de preocupaciones detrás de nosotros. El futuro nos sigue, nosotros caminamos mirando, no volvemos al pasado por nostalgia. Ay, qué lindo era la época de mis abuelos, entonces hay que llorar. No, hay que caminar por el presente mirando la luz que nos da la memoria para que el futuro deje de ser una carga de tengo que entregar un informe, pasado mañana tengo reunión, dentro de un mes tengo que ir a no sé qué vaina. No, ocúpense del presente, de hacer lo que hay que hacer hoy día. Y hoy día hay que reflexionar sobre el nexo entre comunidad y persona individual, entre familia y vecindario, entre saber antiguo, saber moderno. Esas cosas hay que combinarlas y también recuperar
mucho la sabiduría maternal, femenina, que nos ha enseñado desde las abuelas a comportarnos, pero a la vez a resistir. Y creo que resistir es una forma muy universal. Puede ser silenciosa, puede ser bullanguera, puede ser una resistencia para la paz o una resistencia contra la guerra en forma beligerante, puede ser una resistencia muy fuerte, como las marchas que ha habido de pueblos indígenas. En los 12 de octubre del 2017 yo estaba en Bogotá emocionadísima de ver llegar desde muy lejos la minga, ¿no? Esa es una forma de resistencia, pero en la comunidad quedaron muchas mujeres haciendo la olla de la cual se alimentaron los marchistas. Sin la olla no había marcha. Esa es mi idea de lo que nos han enseñado nuestras abuelas y abuelos. Y creo que con eso podemos decir que la educación puede ser una recuperación de la memoria, de un aprendizaje también de las derrotas. Hubo en Bolivia la escuela Ayllu. Ayllu es la comunidad grande, compuesta de muchas comunidades. Duró de 1931 a 1938. La mataron los terratenientes, terminaron perseguidos sus mentores. Luego se volvió un ícono, se volvió el 2 de agosto, fue fundada la escuela Ayllu de Warisata. El 2 de agosto se ha vuelto el día de la reforma agraria, el 2 de agosto se ha vuelto el día de la reforma del Estado, de la reforma educativa. ¿De qué sirve homenajear la fecha de creación de Warisata si no vamos a aplicar su método? Su método era que los indígenas campesinos que eran parte de la comunidad que buscaba profesores porque querían aprender castellano para defenderse en los tribunales, con castellano hablantes que pudieran interpretar las leyes, porque sin acceder al castellano no podían leer una ley. Bueno, ese era el motivo por el cual buscaron a un profesor, Elizardo Pérez, y Avelino Siñani, que era el genio de la comunidad, el intelectual de la comunidad, no hablaba castellano. Entonces fue la sinergia entre Elizardo Pérez, persona maestra de escuela, maestro de escuela, que fue un innovador pensando la educación, hizo Warisata. Y Warisata ha quedado como un símbolo, pero es un símbolo vacío. Vinieron artistas de todo lado a pintar los murales de Warisata, vinieron gentes del mundo anarquista a hacer la enseñanza de la autogestión, sastres, carpinteros aportaron. Fueron 8 años de florecimiento y fue una muerte lamentable porque es una muerte en vida, porque la han hecho vivir como un casco vacío, como una cáscara de huevo sin huevo, ¿ya? Entonces, esa tragedia no tiene que ocurrir con lo que están haciendo ustedes. Hay que recuperar la sustancia de esas enseñanzas y no la forma, el nombre, el color. Eso es secundario. Pero sí sirve el ejemplo de mirar esos muros hechos de adobe y mirar que ese adobe puede ser hecho por nuestras manos. O por las manos de nuestros comunarios vecinos, y que entre todos podemos hacer muchos adobes. Cuando estábamos construyendo el tambo colectivo, siempre contábamos los adobes que lográbamos hacer para poder tener un registro de nuestros avances como personas que saben hacer adobe. Y claro, ha habido momentos en que yo lograba hacer 16 adobes con mucho esfuerzo con mi nieto, y mi nieto me dice un día: abuelita, ya no haremos adobes, haremos arepas de barro. Y se puso a hacer arepas con el barro de los adobes. Esas pequeñas historias muestran que si lo hacemos entre varios, ya un día hubo la jornada, decimos, ya tenemos que apurar el asunto porque hay que construir una pared y va a venir el tiempo de lluvia, se nos va a mojar.
Ya ahí convocamos a la jornada de adobes más grande que hubo, y ahí hubo como 80 adobes, 90 adobes en un solo día, en el trabajo colectivo. Entonces, esa experiencia es metáfora para mí, no es algo como que literalmente replicable, es que entre muchos, lo que cada uno, muchos, puede aprender o enseñar en el momento en que hacemos una olla común de saberes y podemos intercambiar y reproducir experiencias entre nosotros. Estamos hablando del nivel técnico, no estoy hablando de ustedes con los campesinos. Ya cada quien en sus zonas de trabajo verá cómo le hace para poder, esta idea de que lo que hace uno poquito se potencia con una enorme sinergia si se hace más, porque ese día yo en vez de hacer 16 he hecho 19, y otra compañera que estaba en 0 de adobes ha hecho por lo menos 6, entonces ahí hombres y mujeres hemos hecho todo. Así se puede. Si en cambio reproducimos la división sexual del trabajo y decimos, ay compañeras, hay que hacer una olla común, hagan ustedes la olla y nosotros hacemos el discurso, ahí estamos reproduciendo el sistema. Entonces, compañera, usted aunque no sepa hablar, hable, y yo, aunque no sepa cocinar, voy a aprender a hacer algo de comer. Si esa actitud puede fomentarse, hemos avanzado muchas millas en un paso, y si solo nos quedamos en repetir la fórmula y la receta, ese paso que hemos dado puede llegar a convertirse en un retroceso. Así que yo digo, podemos aprender de las victorias y de las derrotas. Sabemos que vivimos continentes difíciles, violentos, con grandes problemas estructurales, pero tenemos una ventaja sobre mucha gente. Ustedes tienen ventaja, habitan un espacio de libertad, de escucha, de aprendizaje, de reflexión, y ustedes, cada quien, cada una persona y cada grupito que hace su trabajo en su región puede aportar si se sabe recoger esos aportes y no nos convertimos simplemente en transmisores de otras recetas de más antes, porque recetas siempre hemos tenido, pero no recetarios. Recetarios de hoja de coca, sí, pero recetas de cómo hacer comunidad, cómo hacer, no, ustedes tienen la posibilidad de recuperar y hacer no una receta, sino una comida. Gracias, Silvia, de verdad, muchas gracias. Silvia hacía referencia a una práctica que teníamos nosotros en el SENA, en un programa que es el SENA Emprende Rural, en donde únicamente se le daba crédito a las personas, pero individualmente considerada, proyectos individuales. Lo que hemos hecho ahora es decir, no, vamos a potenciar lo comunitario, vamos a potenciar las asociaciones campesinas, las cooperativas campesinas, y ellas también van a poder acceder a esos créditos de Fondo Emprender. Es un gran reto que tenemos en nuestra institución, el reto de olvidar o de aprender de unas prácticas para no aplicar ciertos procesos de esas prácticas y poder avanzar en esa construcción colectiva. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Silvia, de corazón, muchas gracias, muy querida. Con Fundamento Podcast. Esto fue Con Fundamento, un podcast de Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Gracias por acompañarnos y mucho fundamento.